Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de la Red Internacional Apostólica y Ministerial. Antes de nuestra enseñanza del día de hoy, que va a tratar del Salmo 91, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche que nos permite reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, te pedimos que esta noche tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada y establecida en nuestros corazones y produzca mucho fruto y fruto en abundancia para gloria tuya. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa toda mentira, todo argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, al conocimiento, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a sembrar en nuestros corazones en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a compartir acerca del Salmo 91. La palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bienvenido, evangelista Aarón, desde Costa Rica. Un abrazo para usted. Hasta Pura Vida. Bendiciones. Para comenzar a estudiar lo que dice este salmo, tiene dos partes que son fundamentales. El salmo es un salmo de protección, es un salmo de seguridad, es un salmo de fortaleza, un salmo en el cual nosotros podemos encontrar la seguridad de que no importa la situación en la cual estemos, vamos a tener la protección del Señor. Vamos a estar total, completa y absolutamente protegidos por Él. Pero tiene dos partes o dos partes que son las condicionantes para esa protección. Dice, porque no es para todos, es para los que llenan dos condiciones fundamentales, o una condición fundamental realmente, que la vemos en el versículo 1 y 2 y en el versículo 9 y 10. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y la otra condición, o el otro pasaje donde está la condición, es en el Salmo, es en el versículo 9 y 10, que dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Si vemos en los dos pasajes, de lo que nos está hablando es de habitar, de morar
al abrigo del Altísimo, morar bajo su cobertura, morar bajo su cubierta, pero esto implica permanecer en Él, no simplemente decir yo habito al abrigo del Altísimo. Implica una acción que nosotros necesitamos cumplir, y es la acción de permanecer en Él. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto nos recuerda lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo número 15, que Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, y el que permanece en Él, ese llevará fruto. Se trata de permanecer en Él, y si recordamos, Jesús también es la palabra de Dios. Jesús es el verbo encarnado, es el verbo de Dios, y esto significa, el permanecer en Él significa entonces permanecer en la palabra. Cuando usted y yo permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo, y como discípulos seremos libres, conoceremos la verdad y seremos libres. Y libres también significa libres del temor, libres de las circunstancias, libres de las cuestiones terrenales que afectan en lo terrenal. Aquí habla de libertad del lazo del cazador, de la peste destructora, del terror nocturno, de saetas que vuelan de día, de pestilencia, de mortandad, en fin, una protección total. Pero el requisito es permanecer en Él, y permanecer en Él significa permanecer en su palabra, estar firmes en su palabra. El Señor Jesucristo no simplemente nos llamó a ser salvos, el Señor Jesucristo nos llamó a ser discípulos. De hecho, eso está claramente especificado en la Gran Comisión, en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Dice la palabra: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Nos manda a ser discípulos, pero para ser discípulos primero yo necesito ser un discípulo, y la palabra de Dios dice que un discípulo de Jesús, de acuerdo a Juan 8, 31 y 32, es el que conoce la verdad, y la verdad lo hace libre, el que permanece en la palabra de Dios. El problema es que cuando usted y yo no permanecemos en la palabra de Dios, cuando usted y yo no estamos leyendo, meditando, pensando, estudiando en la palabra de Dios, lo que nos va a pasar es que nos vamos a contagiar de los pensamientos del mundo, y por lo tanto vamos a habitar en el mundo y bajo la sombra del mundo, y por lo tanto nos van a afectar las cosas del mundo aun cuando usted y yo seamos salvos. Se trata de ir más allá de ser salvos. La salvación es un momento en el cual tenemos nuestro encuentro con el Señor, pero la salvación se desarrolla a partir de ese momento hasta el momento en el que vamos a llegar a la presencia del Señor a través del conocimiento de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos meternos en la palabra de Dios, habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Es estar en la palabra, permanecer en la palabra, mantenernos en la palabra, y la palabra nos va a impartir la fe, nos va a impartir la seguridad, nos va a impartir el perfecto amor de Dios que echa fuera todo el temor, nos va a quitar el miedo, la angustia, la ansiedad, nos va a dar absoluta y completa seguridad. Y lo dice en el versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Si yo estoy parado en la palabra de Dios, verdaderamente, si me estoy alimentando de la palabra de Dios todo el tiempo, si estoy permaneciendo en ella, esa palabra me va a fortalecer, esa palabra me va a impartir esperanza, esa palabra me va a dar confianza para que en cualquier circunstancia que venga en contra nuestra, no nos va a mover de nuestra fe, no nos va a mover de nuestra seguridad, no nos va a mover de la fortaleza que Dios nos da. Dice la palabra en el versículo 9 y 10:
porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y esto implica prioridad, que nuestra prioridad es el Señor, que nuestra prioridad es la palabra, que nuestra prioridad es la comunión con el Espíritu Santo, no una prioridad dicha de labios, sino una prioridad vivida, una prioridad que verdaderamente se manifiesta en nuestras vidas todo el tiempo, no solo los domingos, no solo para las actividades religiosas, sino en todas las actividades de nuestra vida, en todo tiempo de nuestra vida. Si Él es nuestra prioridad, no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Recordemos lo que dice la palabra en 3 de Juan 2. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, es decir, te vaya bien en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Y prosperar el alma significa permanecer cada vez más tiempo con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón conectados con el Padre. Y eso lo hacemos a través de la palabra, a través de la comunión con el Espíritu Santo, a través de la alabanza, la acción de gracias, la adoración, la meditación y el estudio de la palabra de Dios. En la medida en la que más permanecemos en la palabra, en la que más esa palabra va a estar en nuestro corazón, en esa misma medida vamos a tener esperanza, confianza, fortaleza en el Señor, y a todos nos va a salir mal, no nos sobrevendrá mal. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo número 1, versículo número 7 y 8, algo que verdaderamente es hermoso, pero que nosotros necesitamos interiorizarlo en nuestras vidas y practicarlo, atesorar en nuestro corazón esa instrucción y ponerla en práctica. Dice la palabra en el versículo 7 y 8 del primer capítulo de Josué, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, es decir, que te vaya bien en todo lo que hagas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una reafirmación, pero ¿qué es lo que la instrucción que nos está dando el Señor? Que nos esforcemos y seamos valientes. Recordemos lo que dice también la palabra en Mateo capítulo 11, versículos número 12. Que el reino de los cielos, los valientes, los esforzados son los que lo arrebatan. Y aquí le está dando esa instrucción a Josué también. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para hacer conforme a la palabra de Dios. Que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra. Que la tengamos en la punta de la lengua. O sea, que la tengamos en nuestra boca, que hablemos de ella. Que de día y de noche meditemos en ella, para guardarla y ponerla por obra y obedecerla. Entonces todo nos va a salir bien. Toda la palabra, el mensaje de toda la palabra es ese precisamente, de meditar en la palabra, de tener presente la palabra todo el tiempo, no solo para tenerla de conocimiento, sino para practicarla, para ponerla por obra, y entonces todo nos va a salir bien. Es lo que dice el Salmo 91, es lo que dice Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, 3 de Juan 2, Mateo 6, 33, y también lo dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3, es decir, es un mensaje constante en la palabra de Dios, que pongamos por obra la palabra, que tengamos nuestros pensamientos en la palabra, que guardemos y atesoremos la palabra, que seamos discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos libres y para que todo nos salga bien. Y en este tiempo en el que estamos viviendo o pasando por esta crisis mundial derivada del COVID, de los cierres de países, de que la economía
se vio afectada, lo social se vio afectado, lo político se vio afectado, tiempos de incertidumbre, tiempos en los que no sabemos qué va a pasar en el futuro inmediato. Necesitamos esa seguridad, esa confianza, esa fortaleza. Y eso solo lo vamos a encontrar en el Señor. El mundo no nos lo puede dar. El mundo en este momento está lleno de incertidumbre. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo que no nos dan ninguna certeza. La posibilidad de un gobierno mundial, la posibilidad de la marca de la bestia, la probabilidad o la posibilidad de la tribulación, el no saber qué va a pasar con esta crisis de la enfermedad. Ahora, al principio la vacuna era como una panacea, ahora ya no es la panacea de que con la vacuna y con la inmunidad de rebaño esto va a pasar, sino ya se está hablando de que esta enfermedad vino para quedarse y nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Aparte de que las vacunas antes eran que 2 dosis, ahora ya están hablando de una tercera porque 2 no son suficientes. En fin, estamos llenos de incertidumbre. Si ponemos nuestra mirada en el mundo y en lo que dice el mundo, nos vamos a llenar de temor, de incertidumbre, de inseguridad, de ansiedad, de angustia. Pero si ponemos nuestra mirada en el Señor, en el Dios Todopoderoso, y nos paramos firmemente en su palabra, podrán venir vientos, tempestades, inundaciones, tormentas, pero vamos a estar firmes porque estamos parados, cimentados en la roca inconmovible que es la palabra de Dios. Pero necesitamos hacer el esfuerzo y ser valientes, como Dios le dice a Josué. Esfuérzate y sé valiente. El mismo mensaje le da Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el mismo mensaje nos da el Señor a cada uno de nosotros. Esfuércense y sean valientes, porque solo los valientes y esforzados arrebatan el reino de Dios. De lo contrario, seremos salvos, pero nuestra vida acá en la tierra, si no estamos parados en Cristo, fundamentados en la roca que es Cristo y la palabra del Señor, vamos a pasar muy mal. Aunque seamos salvos y aunque vayamos a tener vida eterna, pero la vamos a pasar muy mal. Recordemos lo que dice la palabra en el Salmo 23, que es el mismo mensaje. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Y eso significa seguridad, certeza en frente de cualquier circunstancia negativa. Pero la condición que también nos la da el Salmo 23 es que Jehová sea mi pastor, por lo tanto yo sea oveja. Y de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 10, las ovejas oyen la voz de su pastor, y la voz de nuestro pastor es la palabra de Dios. Entonces necesitamos oír la palabra de Dios y permanecer en la palabra de Dios para tener esa protección divina, para poder vivir bajo esa protección, bajo esa cobertura divina que nos va a dar seguridad, confianza, fortaleza, y vamos a permanecer firmes en medio de cualquier circunstancia de la vida. Leamos nuevamente el Salmo 91, es un salmo hermoso. Muchos lo tienen abierto en su casa, en sus Biblias, pero eso no es un talismán de protección. La verdadera protección viene cuando tenemos interiorizada la palabra de Dios, cuando cumplimos las condiciones de la palabra de Dios, que es habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Dice, antes de leer el Salmo completo de nuevo, solo déjeme compartirle lo que dice del versículo 14 al 16, y esto ya es Dios hablando. En la primera parte del Salmo es el salmista, el que está escribiendo lo que Dios le está dictando, pero desde su propia experiencia. Sin embargo, en estos versículos del 14 al 16 es Dios directamente hablando al corazón de cada uno de nosotros. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre.
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es una promesa hermosísima, pero notemos lo que dice. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Y qué es que nosotros pongamos nuestro amor en el Señor? Dice la palabra, Jesús nos enseña en Juan capítulo 14, versículos 15, 21, 23, también en primera de Juan, dice, el que me ama guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Entonces, por cuanto ha guardado mis mandamientos, yo también lo libraré, por cuanto ha guardado mi palabra, ha atesorado la palabra, ha conocido, estudiado, meditado, guardado y puesto por obra mi palabra, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y este conocer mi nombre reafirma lo de permanecer en la palabra. ¿Por qué? Juan capítulo 17, versículo 3 dice, el que escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas encuentran la vida eterna. El conocer al Padre es la vida eterna. Y en Juan 5:39 que escudriñemos las escrituras porque ellas dan testimonio de él. Entonces, el conocer su nombre implica también el conocer su palabra, permanecer en su palabra. Y entonces la promesa, aparte de librarlo y de librarnos y ponernos en alto, es que lo invocaremos y él nos responderá. Él estará con nosotros en la angustia. Nos librará y nos glorificará, nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación en toda circunstancia que podamos atravesar. Leamos el Salmo 91 y con ello vamos a terminar. Dice la palabra nuevamente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, del gobierno mundial, de la tribulación, del anticristo, de la marca de la bestia, de la peste destructora, del COVID y de cualquier otra enfermedad que pueda venir. Con sus plumas te cubrirá, y esto nos habla esto nos recuerda a la gallina cuando abre sus alas y guarda a todos sus polluelos dentro de ella para protegerlos de las inclemencias del tiempo o de posibles depredadores. Y debajo de sus alas estará seguro. Nos da seguridad, certeza, fortaleza. Escudo y adarga es su verdad. Y esto, adarga es espada, entonces escudo y espada es su palabra, y esto nos recuerda lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 17, de la armadura de Dios, que apaguemos los dardos de fuego con el escudo de la fe, y la fe es el resultado de conocer, de guardar la palabra, de tener atesorada la palabra en nuestro corazón, y aparte la espada del Espíritu es también la palabra. O sea, aquí nos está hablando otra vez de usar la palabra, de permanecer la palabra, de tener guardada la palabra en nuestros corazones y ponerla por obra. Entonces, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé.
Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mis amados, es el tiempo en que no nos podemos dar el lujo de descuidar la palabra de Dios. No nos podemos dar el lujo de enfriarnos en el amor y la pasión al Señor. No podemos darnos el lujo de que nuestra fe se vea debilitada. Es el tiempo de fortalecer nuestra fe, es el tiempo de avivar el fuego del amor de Dios en nuestros corazones, es el tiempo de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y para ello tres cosas son necesarias. La primera, la lectura, el estudio, la meditación, el guardar y el poner por obra la palabra de Dios. La segunda, la comunión con el Espíritu Santo. Y la tercera, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia, y como hemos visto en el último año y medio, que muchísimas personas han dejado de congregarse. Esto no es el tiempo de eso, es el tiempo de fortalecer nuestra fe, es el tiempo de fortalecernos en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, en la comunión con el Espíritu Santo, y de redoblar nuestro esfuerzo para llevar una vida digna del Señor, para cumplir la palabra de Dios. La mejor medicina contra el COVID, la mejor medicina contra la incertidumbre que hay en el mundo, la mejor medicina contra cualquier adversidad o cuestión negativa que esté pasando en nuestras vidas, es refugiarnos en el amor del Padre. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y déjeme leerle un momentito ese pasaje completo desde 1 Juan 4:16, dice la palabra: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, permanece en la palabra, Dios permanecerá en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio o en el día malo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme, en lugar de separarse del Señor, lo que necesita es avivarse más en el Señor, para que la palabra y la comunión con el Espíritu Santo echen fuera el temor y podamos mantenernos seguros y firmes en medio de estas circunstancias. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este tiempo de enseñanza de la palabra. Vamos a orar y le recomiendo que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, la comparta con sus contactos en las redes sociales para que también les bendiga a ellos. Vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Tu palabra, mi Dios Todopoderoso, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos corrige, Señor, para que estemos preparados, Señor, para toda buena obra, y para que estemos seguros, fortalecidos, afirmados, perfeccionados y establecidos en ti, Señor, frente a toda adversidad y circunstancia negativa del mundo que nos rodea, Padre. Señor, en esta hora venimos pidiéndote que a cada uno de nosotros, Señor, nos des más hambre y sed de ti. Hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de la comunión con el Espíritu Santo, hambre y sed, Señor, de permanecer conectados contigo todo el tiempo, Padre. Señor, que así como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así, Señor, nuestra alma clame por ti todo el tiempo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que ese fuego del amor tuyo, Señor, que ha sido
establecido por tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, sea avivado, Señor, y que nuestra fe sea fortalecida, Padre, pero también, Señor, que nosotros hagamos nuestra parte en esforzarnos y ser valientes para mantenernos en tu palabra, para estudiarla, para leerla, para meditarla, para guardarla en nuestros corazones, Señor, y para ponerla por obra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros haga esa obra en nuestros corazones, Señor, y que también, Padre, nos sane, nos restaure, nos liberte, Señor, provea nuestras necesidades, nos fortalezca, Señor, y cada día nos atraiga mucho más y más hacia ti, Señor, con lazos de amor. Y también, Señor, a los nuestros que no te conocen, que tu Espíritu Santo los atraiga a la salvación. A los que están en el camino del Hijo pródigo, que se han perdido, Señor, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado y regresen a tu casa, Señor. Los que se han enfriado en su amor, Señor, y se han debilitado en la fe, que sean fortalecidos por tu Espíritu Santo en este tiempo, Señor, y regresen a ese primer amor y a esa fe, Señor, fuerte en ti. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos gloria, honra y alabanza por la respuesta a nuestras oraciones, y te damos gracias por ella, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida noche, y los invitamos para que nuevamente mañana nos sintonicen en la red internacional apostólica y ministerial, y otro hermano compartirá otro mensaje para fortalecernos en el Señor. Bendiciones para todos, feliz noche, un abrazo.